vamos a empezar directamente hoy con una clase magistral sobre un tema que creo que es importantísimo para nuestro país especialmente porque, por ejemplo, poca gente sabe que tenemos 3 centrales nucleares en Argentina. Es cierto. Así que la energía nuclear es un tema del que se conoce poco, pero es fundamental para el desarrollo de nuestro país y sobre eso queremos charlar. Y de esta manera vamos a tener a 2 invitados, a Gustavo Díaz y a Julieta Romero, que son especialistas en energía nuclear y nos van a estar contando todo sobre la central Embalse en Córdoba. Muy bien. ¿Le damos un aplauso? Sí, con un aplauso. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy bienvenidos. Julieta, Hola. Gustavo, Hola. ¿cómo están? Bueno, antes que nada empecemos como por el principio. En el imaginario de la gente está quizás esto de la central nuclear de Springfield, pero ¿qué es una central nuclear? Bueno, una central nuclear es una central justamente que genera energía eléctrica y se vale de la energía nuclear para calentar agua y generar la energía eléctrica. Ahora, bueno, ¿qué es la energía nuclear? Claro, Digamos, muy es muy bien. interesante. Y es el proceso por el cual un átomo se rompe, se fisiona y en esa rotura se convierte en 2 átomos de menor masa y eso libera energía y con esa energía generamos después energía eléctrica. Esa energía calienta agua que genera vapor que genera energía eléctrica, ¿no? Exactamente, el proceso... Que mueve turbinas, supongo, me imagino. Claro, claro. Por ejemplo, en los reactores de Argentina, que ustedes bien nombraban, que tenemos 3 reactores. Son 3, ¿no? Que es Atucha 1, Embalse, Atucha 1 2. y Atucha 2. Claro. Exactamente. Bien. Tenés 2 atuchas y embalse. Lo que sucede en esos reactores es que se produce la energía nuclear dentro de la vasija del reactor. Eso calienta agua, porque la energía sale en cada fisión. Y el agua, como el tacho, la vasija está presurizada, eso no hierve a 100 grados como herviría un agua cualquiera, sino que levanta temperaturas más altas, como 300, 400 grados. Claro. Y ese agua pasa por un tubo, y ese tubo calienta otra agua, que es muy importante porque no se tocan las aguas que pasan por todo lo que es el proceso nuclear con el agua que genera vapor. Ajá. Claro. Y cuando enfrías el agua del generador de vapor con ese agüita que pasa por ahí, se genera vapor y eso sí va a una turbina. Con esa turbina enganchás a la energía eléctrica, digamos, a un motor y eso genera energía eléctrica. ¿Y cuál es el porcentaje de la matriz energética de Argentina que es producida por energía nuclear? Y aproximadamente un 6-7%. 6-7% es un montón. Yo, mientras preparábamos esto, pensé que era... ella me preguntó y dije, debe ser 1%. Es muchísimo más. Exactamente. Se conoce poco. ¿Por qué se conoce poco? Se conoce poco, en principio, porque bueno, tuvo mucha mala fama. La energía nuclear empezó, como muchas otras tecnologías, con algo medio trágico, que fue lo que son las bombas, pero no tiene nada que ver más allá de la reacción misma con lo que es la energía nuclear. Y después, bueno, sufrió de muy mala prensa, digamos. Claro. Sí, de hecho hoy en día se está viendo mucho Chernobyl, que puso de nuevo un poco de moda, si querés, el tema de la energía nuclear. Y yo soy una generación que fue educado en la academia, en el progresismo, con mucho recelo de la energía nuclear. Siempre nos opusimos. Y yo estoy cambiando mucho de opinión y por eso te quería preguntar. Me da la sensación, por cosas que estuve viendo y escuchando, que en realidad es muy segura la energía nuclear y tal vez es la gran solución para el futuro, diría, de la humanidad en términos energéticos. Claro, bueno, digamos, de hecho, lo que sucede, y por ahí estamos charlando, es que mucha gente de Argentina ni siquiera sabe que había centrales nucleares en Argentina. ¿Y eso por qué sucede? Porque nunca tuvimos un problema con la energía nuclear, Claro. como fue, por ejemplo, Chernobyl. Claro, pero en Argentina hace 45 años que hay centrales nucleares. Exactamente. Y no hubo ningún accidente de ningún tipo. Exactamente. Hace mucho tiempo que estamos con esta tecnología. Tenemos un camino muy avanzado nosotros en Argentina sobre la tecnología nuclear, de reactores incluso de investigación, que somos vendedores de reactores de investigación hacia el mundo. Y bueno, también de reactores de potencia, que somos operadores y hace 45 años, que es un montón de tiempo. Y Gustavo, ¿cómo fue el proceso de alargarle la vida útil a la central de Embalse? Bueno. Y también, ¿por qué era necesario alargarle la vida útil? ¿Qué significa eso? Básicamente fue un proceso bastante largo y bastante, diría, complejo. La necesidad de alargarle la vida es porque la central nuclear, así como ocurre con los aviones, se diseñan para un cierto periodo de vida, en el cual el componente empieza, por ejemplo, en cañerías a perder espesor, y particularmente en el caso del reactor CANDU, que es la tecnología del reactor de embalse,
tiene tubos de presión que al estar sometidos a radiación neutrónica, que es lo que decía Julieta, que es lo que ocurre dentro del núcleo, se van alargando. A los 30 años, la máquina que carga el combustible no lo puede agarrar porque cae de unos cojinetes. No significa que esté roto, simplemente que mecánicamente no puede cargar el combustible y no se puede seguir trabajando ese reactor. Además se licencia para esos 30 años y después de esos 30 años vos tenés que demostrar de que el reactor está en condiciones de seguir funcionando. Porque hay normas internacionales de seguridad, por ejemplo, que tienen que cumplirse, ¿no? Que van cambiando incluso con el tiempo. Absolutamente. Y hay licencias, hay una autoridad regulatoria nacional que es la que te emite la licencia y te autoriza a que vos funciones esa central. Y para eso tenés que demostrar que todos los sistemas, estructuras, componentes de la central están en condiciones de funcionamiento. ¿Cuánto demoró el proceso de este alargado de vida? Que debe llevar varias instancias, me imagino. Sí, mira, el proceso de extensión de vida de embalse, o en realidad de casi todos los procesos de extensión de vida, ¿no? Son muy similares, se distinguen 3 fases principales. Una primera fase que se llama definición de alcance, en la cual se evalúa toda la planta y se analiza cuáles son aquellos sistemas, estructuras que tenés que reacondicionar para garantizar el funcionamiento confiable y seguro de la central. Ahí definís el alcance, ahí decís, tengo que cambiar tubos de presión, tengo que cambiar generadores de vapor, tengo que cambiar intercambiadores de calor, como por ejemplo el moderador, un sistema importante dentro de la planta, turbina, que es donde se genera la electricidad y que es similar a cualquier central convencional, pero bueno, necesitas que además de segura sea confiable. Claro. Después viene una fase, una vez define el alcance, viene una fase 2, que es muy importante incluso te diría a nivel de lo que ocurrió en el país, en Argentina, ¿no? Porque por primera vez en la historia argentina los componentes del reactor se fabrican en Argentina. Durante esa fase se desarrollan las especificaciones técnicas que decís ese nuevo tubo de presión cómo tiene que ser, y además empezás a buscar proveedores. Antes se compraron afuera todos esos componentes. Hoy el 95% de los componentes instalados en el reactor se fabricaron localmente. Fue un gran hecho dato, inédito. 95%. Sí, Una autonomía importante. Sí, Claro. Importantísimo. Lo cual posiciona también a Argentina para un Candú muy bien, ¿no? Claro. ¿Y la tercera etapa? Y la tercera etapa es la parada en sí, cuando vos decís, saco de funcionamiento de la central y arranco a hacer todas esas modificaciones en la planta. ¿Y cuánto tardas de que paraste hasta que volvés a arrancar? Esas fueron 3 años. 3 años. Y el proyecto, el inicio del proyecto de la fase 1 fue allá por el 2005-2006. O sea, son 3 años de trabajo intensivo, pero casi 10 años de preparación, y en la cual el ritmo de trabajo quizás al principio es un poco más tranquilo, más de estudios, pero después cuando estás en la fase de producción y sabes que te tiene que llegar un componente como un generador de vapor en tal fecha porque lo tenés que montar y te falta, bueno, ahí se aceleran todos los procesos. 7x24, no paran de trabajar todo el día, ¿no? Exactamente, bueno, la parada fue así, 7x24. Wow. Claro. Y Gustavo, ¿cuál es tu trabajo específicamente en la central? Bueno, yo estuve a cargo del retubado del reactor, justamente, lo que fue lo que limitó la vida de la planta, ¿no? Un trabajo por demás interesante, la verdad que un orgullo, una gran alegría de que haber tenido la posibilidad de participar en ese trabajo. Y bueno, como vos decías, se trabajó 7x24 porque esa actividad en particular era la de camino crítico, era la que define el largo de la parada. Claro. Y con la inversión que supone, cada día de parada lo estimábamos en aproximadamente $1 millón. Así que cada día que nos atrasábamos era ese costo. Entonces esa es una operación de esta complejidad en Latinoamérica, ¿no? Sí. De hecho, no hay muchas centrales en Latinoamérica, ¿no? Y es la primera vez que se hace una extensión de vida de una central. ¿Y qué pasa con los residuos nucleares? Porque también supongo que parte de este desconocimiento, del miedo que puede generar tiene que ver con los residuos. ¿A dónde van? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa luego? Yo te cuento particularmente los residuos de embalse, ¿no? El principal residuo son elementos combustibles que después que salen del reactor van a pileta 5 años. La pileta, el agua común, la que tenés en tu casa, es muy buen blindaje radiológico.
Entonces, con ponerlos nada más en la pileta, ya decaen ahí a la vida media, que por ahí puede contar ella de qué se trata la vida media de actividad, en aproximadamente 5 años, y de ahí se mueven a un almacenamiento en seco de elementos combustibles, en la misma planta. En la misma planta están almacenados el 100% de los combustibles que se usaron en toda la vida del reactor. ¿Lo mismo en Atucha, Julieta? Lo mismo en Atucha. Y lo que puedo agregar por ahí desde un punto de vista de que alguien que no conoce el proceso es que cuando un combustible lo sacás del reactor porque ya no rinde como combustible adentro, eso sigue generando reacciones nucleares. Entonces eso hay que mantenerlo refrigerado porque si no levanta temperatura. Por eso es que se lo pone en piletas y después de un tiempo esa actividad que se dice que es esto de fisiones que van pasando, va decayendo, o sea, se hacen cada vez menores y ahí podés ya prescindir del agua, que es lo que lo refrigera constantemente, y dejarlo en silos, se llaman, que son como unos tachos de hormigón, y por ahí ya solo con el aire se refrigeran y se depositan ahí. Lo que ven en Springfield, por ejemplo, que son las torres de enfriamiento con un montón de nubes, eso es vapor de agua. Nosotros no tenemos torres de enfriamiento porque vos podés enfriar el agua que usás para pasar por la turbina, ¿viste? El vapor vapor ese se enfría de alguna manera y vuelve al circuito. La manera en la que se enfría es, en nuestros casos, con ríos o con el embalse, o en casos donde no tienen grandes masas de agua cerca, con torres de enfriamiento. Entonces simplemente pasan el agua por ahí, el agua se evapora y se va a la atmósfera, pero es agua, son nubes literales de agua. O sea, tal vez un poco el mensaje es que es por demás seguro todo esto, porque de hecho es lo que dijeron ustedes, me impresiona mucho ese dato, que hace 45 años que funcionan las centrales nucleares en Argentina y nunca hubo ningún accidente y sin embargo seguimos hablando de la energía nuclear como si fuera un peligro enorme y por lo menos por los datos que ustedes están dando no parece serlo. Y es porque no se sabe mucho y está bueno difundir esto y que la gente sepa y que pregunte y que se informe y que nosotros tenemos esa responsabilidad también. Felicitaciones y muchas gracias por compartir con nosotros y con todos los que nos están viendo este tema que es tan importante de conocer. Así que muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia en la Televisión Pública Argentina. Muchas gracias. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.